Muchachos, buenas noches. Vamos a empezar la sesión de hoy día. Tenemos hoy día nuestro curso de geometría. Tenemos el capítulo de prisma y cilindro. Vamos a poner la pantalla completa para empezar la sesión de hoy día. Ahí está. Bien. Empezamos hoy día. Tenemos el capítulo de prisma y cilindro que corresponde a la tercera parte de geometría del espacio. ¿De acuerdo? Ya vamos a entrar a ver los sólidos geométricos más importantes, más conocidos, ¿no? En esta oportunidad son el prisma y el cilindro. Bien, empezamos entonces. Prisma y cilindro. Ahí está, tenemos acá algunas figuritas que nos hacen referencia a la definición de prisma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un prisma de base triangular, ¿no? Acá tenemos un prisma de base cuadrangular, un prisma de base pentagonal, un prisma de base hexagonal, ¿de acuerdo? Normalmente los prismas se van a nombrar en función al polígono que esté en su base, ¿de acuerdo? Los prismas todos tienen, digamos, estas características, ¿no? Dos lados paralelos, caras laterales son rectángulos, los lados paralelos normalmente son figuras geométricas que pueden ser regulares o no, ¿no? Eso ya lo vamos a explicar más adelante, ¿de acuerdo? Eso en el caso de los prismas. ¿Qué más tenemos? Tenemos los cilindros. Los cilindros pueden ser de dos tipos, en forma, digamos, fundamental, ¿no? Cilindro recto y el otro el cilindro oblicuo, ¿no? Con una inclinación, digamos así, ¿no? Obviamente estos sólidos han surgido a partir de la observación de la naturaleza, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿dónde podemos observar un cilindro? De repente en la corteza de un árbol, ¿no? Ahí está, que puede ser vertical o puede ser oblicuo. ¿Dónde podemos observar los prismas? Bueno, de repente por la creación humana podemos observar de repente las paredes, las pizarras, de repente la forma del celular, una caja, etcétera, ¿no? Nos da la idea. Por ejemplo, un chocolate que se llama triángulo de Onofrio tiene esta forma, ¿no? Ahí está, nos da la idea del prisma. Y así podemos encontrar en la naturaleza muchos ejemplos más, ¿correcto? Bien, avancemos. Vamos avanzando. Ahí está, prisma y cilindro. Entonces vamos a empezar. Primera parte, empezamos por el prisma. ¿De acuerdo? ¿Qué será un prisma entonces? Bien, damos aquí una pequeña definición introductoria, ¿no? Vamos a llamar nosotros prisma a aquel sólido limitado por la superficie prismática y obviamente por dos planos paralelos secantes a dicha superficie prismática. Ahora, ¿qué es una superficie prismática, no? Vamos a mencionar algunas características. Bueno, la superficie prismática va a tener generatrices. Estas generatrices pasan por los vértices del plano directriz y estas se van a llamar aristas. Ahora, al conjunto de generatrices que pasan por los puntos de un mismo lado de la generatriz van a formar lo que nosotros llamamos las caras. A las regiones paralelas y congruentes ABCD, que tenemos acá justo en este gráfico, ABCD, y A', B', C', D' y E' se llaman bases. O sea, estas dos superficies se llaman bases, ¿no? ¿De acuerdo? Las que tienen forma de cualquier polígono que nosotros vamos a ver. Se llaman bases. Y ahora las distancias entre ellas se llaman aristas, pero aristas laterales. Las distancias entre las caras, estas caras opuestas, las bases, se van a llamar aristas, pero son aristas laterales, de las del contorno, digamos así, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, los lados de los polígonos que tenemos aquí, estos lados se van a llamar aristas básicas, ¿de acuerdo? Aristas básicas. Entonces acá tiene 5 aristas básicas en la parte superior, 5 aristas básicas en la parte inferior, ¿no? Y 5 aristas laterales. Total, 15 aristas, ¿de acuerdo? Ahora, la distancia que existe, eh, a la distancia que existe entre las bases se va a llamar altura del prisma, ¿no? Que eso va a ser un factor muy importante que nosotros vamos a rescatar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Las caras laterales restantes se denominan obviamente caras laterales, ¿no? Hay dos, bueno, en realidad tiene varias caras, ¿no? Dos caras principales que se llaman bases, las caras que están casi opuestas, y las otras caras se van a llamar caras laterales nada más, ¿de acuerdo? Normalmente en un prisma las caras laterales todas son rectángulos, ¿de acuerdo? O en general cuadriláteros, pero normalmente son rectángulos para los prismas que nosotros vamos a analizar. Los que sí pueden cambiar son las caras de las bases. ¿Por qué? Porque pueden ser triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, etcétera. ¿De acuerdo? Esa característica tenemos que nosotros tener presente. Entonces señalemos sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de un prisma? Las bases, base inferior, base superior, las aristas, aristas básicas, ahí está, son las del contorno inferior y superior, aristas laterales, estas se llaman caras laterales, estas son las bases,
a la distancia entre dos vértices correspondientes en caras opuestas se llama altura del prisma, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente nosotros nos vamos a concentrar en calcular exclusivamente el área de la superficie lateral, el área de la superficie de sus bases, eh, ¿qué más? Y su volumen, que son básicamente los elementos fundamentales en todo prisma, ¿de acuerdo? Pero antes de hacer eso, vamos a seguir viendo qué otros elementos tenemos nosotros, ¿no? A ver, analicemos qué más podemos hablar de los prismas. Tenemos acá número 1.1 se llama prisma recto. ¿Qué cosa es un prisma recto, no? Bueno, básicamente un prisma se llama prisma recto, aquel prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a sus bases, o sea, forman un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Tienen que ser perpendiculares. ¿Qué pasa si no lo son? En el caso contrario, se va a llamar prisma oblicuo, ¿de acuerdo? Ahora, en todo prisma recto, sus caras laterales son regiones rectangulares o, en su defecto, regiones cuadradas. Acá tenemos justo un ejemplo, ¿no? Tenemos acá el prisma recto y este es un prisma oblicuo. Prisma recto, las caras laterales son rectángulos, ¿de acuerdo? Prisma recto, caras laterales rectángulos. Y tenemos acá una estructura. En cambio, en un prisma oblicuo, las caras laterales ya no son rectángulos. Esto ya no es un rectángulo, es un paralelogramo, ¿no? Un paralelogramo, ¿de acuerdo? O un romboide, como nosotros podemos mencionar. Ahí está la diferencia, ahí radica la diferencia en estos dos prismas, prisma recto, prisma oblicuo. Normalmente nosotros vamos a trabajar con prisma recto, o sea, el problema no va a decir, se tiene un prisma, normalmente vamos a tener que dibujar así, ¿no? O en todo caso nos van a especificar, ¿no? Un prisma recto. Normalmente la notación, el nombre de un prisma, se nombra los vértices de sus caras, de sus fases, ¿no? Se empieza por una base, seguido de un guión, y luego las letras que corresponden a la otra base, ¿de acuerdo? Eso hay que tener presente. ¿Qué más tenemos? Prisma regular. Ajá. Una cosa es un prisma recto y otra cosa muy distinta es un prisma regular, ¿de acuerdo? Ahí hay una diferencia entre dichas definiciones, hay que tener cuidado ahí. Entonces, ¿qué es un prisma regular? Bueno, un prisma regular va a ser aquel prisma recto, ojo, prisma recto, cuya base son regiones poligonales regulares. Ojo, eso hay que tener presente, ¿ah? En un prisma regular, las bases son polígonos regulares. Hay que tener presente eso. ¿Qué son los polígonos regulares? Por ejemplo, el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, etc. ¿De acuerdo? Esos son polígonos regulares. Son aquellos polígonos que tienen todas sus aristas y ángulos internos iguales, ¿de acuerdo? Eso son polígonos regulares. Hoy tenemos acá ejemplo, ahí está, prisma regular. En este caso es un prisma de base hexagonal, quiere decir que este hexágono es un hexágono regular. Lo mismo sucede por acá arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Estos son rectángulos, las caras laterales son rectángulos, en otras palabras. En cambio, en su contraparte tenemos acá un prisma irregular o simplemente un prisma no regular. En esta oportunidad, este prisma tiene como base un trapecio. Y obviamente un trapecio no es un polígono regular, pues, ¿no? ¿De acuerdo? No es un polígono regular. Por lo tanto, será un prisma irregular o simplemente un prisma no regular. ¿De acuerdo? Algo que de repente tenemos que recalcar es que esta cara y esta otra cara son paralelas, ojo, son paralelas. Por eso es que se van a determinar los ángulos rectos. ¿Ya? Eso hay que tener presente. Quiere decir que esta arista es perpendicular al plano de la base. ¿Ya? Eso hay que tener presente porque ahí vamos a formar ángulos rectos y por ahí hacemos algún trazo adicional. Vamos a formar triángulos rectángulos para aplicar el teorema de Pitágoras o por ahí de repente alguna relación métrica. ¿Ya? Eso son datos importantes que tenemos que conocer. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos acá prisma regular triangular. Ajá, vamos a mencionar cómo es esto, ¿no? Hemos visto un gráfico, así que simplemente vamos a recalcar. Ahí está, tenemos acá un prisma. El triángulo ABC es un triángulo equilátero. Ahí está, ¿no? Lo que estábamos mencionando. Este es un triángulo equilátero. Obviamente las aristas son todas iguales. La arista lateral no es la misma que la arista básica. Ojo, esta arista, la lateral, tiene un valor, tiene digamos, una longitud distinta a la arista que se va a medir en las bases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si AB mide A unidades, esta arista lateral medirá pues B unidades, ¿no? B unidades. No necesariamente son iguales, ojo, eso hay que tener presente eso, ¿de acuerdo?
Entonces será un prisma triangular regular si es que la base, o sea, ABC es un triángulo equilátero. Si no es equilátero ABC, automáticamente deja de ser regular, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos acá? Prisma regular cuadrangular. Ajá, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es un prisma regular cuadrangular? Va a ser aquel prisma cuya base es un cuadrado. A, B, C, D es un cuadrado. Ahora, una observación importante. Observamos que aquí en los cuatro vértices observamos tres ángulos rectos. Por ejemplo, en B observo tres. Uno, dos, tres. Por acá, aquí, uno, dos, tres. Acá también debe haber tres ángulos rectos. Y obviamente aquí en C también. Cuando en un vértice de un polígono, bueno, en un poliedro en este caso, se determinan tres ángulos rectos, se llama, en este caso se dice que es trirectángulo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ese es un triedro trirectángulo, se llama. Un triedro es aquel punto donde concurren tres caras, ¿de acuerdo? Si, si los ángulos en cada una de las caras son ángulos rectos, se llama triedro rectangular o triedro trirectángulo, ¿de acuerdo? Eso sucede, por ejemplo, en este prisma regular cuadrangular, sucede también en un cubo, ¿de acuerdo? Se presenta en un cubo, son las características presentes en esos sólidos, ¿de acuerdo? Eso tenemos que tener presente. Entonces, el prisma regular cuadrangular es aquel que la base es un cuadrado. Ojo, la base es un cuadrado, pero eso no significa que la arista básica tenga la misma longitud que la arista lateral. Esta arista básica puede tener una longitud A minúscula y esta arista lateral puede tener otra longitud, por decir B minúscula. ¿De acuerdo? No necesariamente son iguales. Por ahí en algún caso se producirá que sean iguales. Sí, sí puede darse, pero normalmente no lo son. ¿De acuerdo? Eso hay que recalcar. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos prisma regular hexagonal. Este es otro que también nosotros vamos a trabajar y normalmente en los problemas, en los exámenes de admisión, son muy recurrentes, ¿no? ¿Cómo es un prisma regular hexagonal? Muy bien, ya lo hemos presentado. Bueno, es aquel prisma cuya base es un hexágono, las bases en realidad, y el hexágono que se está presentando A, B, C, D, E, F es un hexágono regular. Ya sabes que si es un hexágono regular, todas sus aristas del hexágono son iguales, ¿no? Los lados tienen igual longitud. Y el ángulo interno de la base en A, en B, en C, en D, en E y en F es 120 grados. Pero eso no quita de que, por ejemplo, esta línea que estoy remarcando sea perpendicular a la arista AF y a la arista FE, ¿de acuerdo? Eso sí, siempre va a pasar, ¿no? Porque las caras son rectángulos en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, este es un hexágono regular, no, perdón, un prisma regular hexagonal, ¿de acuerdo? La base va a ser un hexágono regular. Y así tú puedes seguir cambiando, ¿no? Puedes cambiar acá un pentágono en la base, puedes poner un heptágono, octágono, decágono, etcétera. Cualquier polígono se puede colocar en la base y nosotros vamos a tener simplemente un prisma distinto, ¿no? Recuerda que los prismas normalmente se van a nombrar en función al polígono que represente la cantidad digamos, de aristas o de lados que tenga su base, ¿no? ¿De acuerdo? Si tiene 6, hexagonal. Si tiene 7, heptagonal. Si tiene 4, cuadrangular y así sucesivamente. Muy bien, ¿qué más necesitamos nosotros? ¿Qué más tenemos por acá? A ver, observaciones. Una observación muy importante. Número uno, dice, un prisma se denomina según bueno, lo que te estaba mencionando, ¿no? Un prisma se denomina según el número de lados de su base, siendo el menor el prisma triangular, claro, porque no hay un polígono que tenga menos lados que el triángulo, ¿no? Entonces, el prisma más, digamos, de menor cantidad de lados en la base es un prisma regular triangular, ¿de acuerdo? Eso hay que tener presente, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Bien, avancemos nosotros. Ajá, acá están los elementos importantes que vamos a destacar en todo prisma. Su área y su volumen. ¿De acuerdo? Eso es los elementos importantes que nosotros vamos a recalcar, vamos a analizar y vamos obviamente a nosotros encontrar en todo caso, ¿no? Va a depender, ellos van a depender de qué, del tipo de prisma. No existe una fórmula general, lo que sí podemos hacer es dar alcances de cómo encontrar cada uno de esos parámetros, tanto área y su volumen. Empezamos. Vamos a tomar como referencia este prisma, cuya base es una región triangular. Ojo que este no es un prisma regular, simplemente es un prisma recto cuyas aristas básicas son distintas, o sea, simplemente un prisma cualquiera.
Bien, ¿qué elementos va a presentar? Va a presentar dos elementos como área. ¿Cuáles son? Va a presentar área lateral y área de la base. Y con ellos dos va a aparecer un elemento más que se llama el área total. ¿Cómo se va a encontrar el área de la superficie lateral? Bueno, para este caso se va a encontrar así. El área de la superficie lateral es la suma de las áreas de los rectángulos que representan las caras laterales, el contorno en otras palabras, ¿no? Para este grafiquito, como son rectángulos, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Largo por ancho. O sea, sería A por M. A por N y A por L, ¿no? Si tú juntas, sumas, vas a tener esta expresión, ¿no? M más N más L por A. Pero si tú observas M más N más L para el triángulo que representa la base, ¿qué cosa es? Es su perímetro, ¿de acuerdo? Y está multiplicando por A. ¿Qué cosa es A? Se conoce como altura del prisma. En forma genérica también podemos enunciar que el área de la superficie lateral es perímetro de la base por la altura. Nada más, ¿no? Perímetro de la base por la altura. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a recalcar. ¿Qué más podemos calcular? Área de la superficie total. ¿Cómo se calcula el área de superficie total? Es área de la superficie lateral más el área de la base. Obviamente el área de la base va a depender de qué, va a depender de qué tipo de figura, qué tipo de polígono se encuentra en él. Bueno, como hay dos bases, en realidad el área total será área de la superficie lateral más dos veces el área de la base. ¿Por qué? Porque tiene dos bases, ¿de acuerdo? Eso hay que tener presente nosotros, ¿correcto? Hay que tener presente eso. Y el tercer parámetro es el volumen. ¿Cómo se encuentra el volumen para todo prisma? Va a depender de la base. Entonces vamos a encontrar el área de la base y vamos a multiplicar por su respectiva altura, ¿no? Bueno, en este caso la altura es A. Por eso que se está poniendo esta ecuación, ¿no? En forma general, entonces, tenemos acá el área de la superficie lateral, ¿cuál es? Perímetro de la base multiplicado por la altura. El área de la superficie total es área de la superficie lateral, de arriba, más dos veces el área de la base. Base 1, base 2. Esas dos bases son congruentes, por eso es que se pone dos veces el área de la base, ¿de acuerdo? Para el volumen se encuentra el área de la base por la respectiva altura, que en este caso es A. ¿De acuerdo? Así vamos a encontrar nosotros los parámetros fundamentales en todo prisma. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, avancemos un poquito. Tenemos el famoso paralelepípedo rectangular o también conocido como rectoedro. En algunos libros lo vas a encontrar con nombre ortoedro también. ¿Qué cosa es esto? ¿De qué trata? Vamos a ver. Bueno, va a ser lo siguiente. En realidad, así como hay prisma recto y prisma oblicuo, también hay dos tipos de prismas. Perdón, de paralelepípedo. Hay paralelepípedo oblicuo y paralelepípedo recto, ¿no? O rectangular o rectoedro, ¿de acuerdo? Eso va a depender de la inclinación de sus aristas laterales. Bien, en este caso, en un paralelepípedo rectangular va a ser aquel prisma recto cuyas caras son regiones rectangulares. Las tres aristas, tanto A, B y C, que concurren en un vértice, se van a llamar dimensiones del paralelepípedo. A ver, vamos a ver un gráfico. Ahí está, mira. A, B y C son las dimensiones. Largo, ancho y alto, ¿de acuerdo? Y esa D mayúscula se llama diagonal del paralelepípedo, ¿de acuerdo? Recuerda que se llama rectoedro o también ortoedro. ¿Qué características tiene? Ahí está. El área total se va a encontrar con esta formulita. Mira, ve, como tú conoces las tres dimensiones, como todas sus caras forman ángulos rectos entre sí, entonces el área total se puede encontrar de esta forma. Dos veces la suma de los productos binarios de las tres dimensiones, ¿no? A por B, B por C y A por C. Sumamos esas tres cantidades, multiplicamos por 2 y tenemos el área total, ¿de acuerdo? La diagonal. La diagonal se va a encontrar como si estuvieras aplicando el teorema de Pitágoras, pero esta vez con las tres aristas, las tres dimensiones. Entonces D va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C al cuadrado. Y el más sencillo de todos va a ser el volumen. El volumen se encuentra como el triple producto, o mejor dicho, el producto de sus tres dimensiones, ¿no? Un producto triple, A por B por C. Así encontraremos el volumen para este ortoedro, rectoedro o paralelepípedo rectangular, ¿no? En el caso del paralelepípedo oblicuo, para encontrar el volumen se encuentra área de la base, que puede ser un rectángulo, puede ser un paralelogramo, y se va a multiplicar por esta línea, por esta lista A, y se le va a multiplicar además
por el seno del ángulo que forme una de las aristas con la base, ¿no? Normalmente es un ángulo alfa, por decirlo así, se le va a multiplicar por el seno de alfa, ¿no? Recuerda que es como si estuvieras usando resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Ustedes que llevan trigonometría, tu profesor te va a enseñar eso, ¿no? Ya te debe haber enseñado seguramente. Muy bien, entonces eso tenemos nosotros en la parte de paralelepípedo. ¿Qué más tenemos? A ver, vamos a ver, avancemos un poquito más. A ver, ajá, el caso particular. Ya lo hemos visto esto las sesiones anteriores, pero lo volvemos a mencionar porque también es un caso de prisma, ¿no? Se llama cubo o hexaedro regular. Bueno, va a ser aquel paralelepípedo rectangular cuyas caras son todas regiones cuadradas. Todos los cuadrados obviamente son congruentes. Sus tres dimensiones, A, B y C, también son congruentes y concurren en un vértice, ¿de acuerdo? Entonces esas tres dimensiones van a ser iguales. Tenemos ahí A. Características, ya la hemos visto. El área total es 6 veces el valor de A cuadrado. El volumen es su arista al cubo. Y la diagonal es A raíz cuadrada de 3, ¿no? Puedes aplicar la misma regla que hemos visto para... A ver, retrocedemos un ratito. La diagonal puedes aplicar esta formulita. ¿Qué pasa si A es igual a B igual a C? Entonces vas a tener A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado, 3 veces A cuadrado. Sacas raíz cuadrada y te sale 3 veces, o perdón, te sale A por la raíz cuadrada de 3. Lo mismo reemplazas acá en esta formulita, A igual a B, y B igual a C, te va a salir 6 veces al cuadrado para el área total. Reemplazas acá en la formulita, tienes A por A por A al cubo. Y tienes estas tres formulitas que tenemos aquí, ¿no? Ahí está, mira, son las mismas, solo que se ha reemplazado las tres dimensiones congruentes. Ahí está, las tres dimensiones congruentes. Ajá. Tenemos aquí entonces el prisma o prisma regular, bueno, paralelepípedo regular en este caso, eh, digamos cubo, lo que nosotros hemos visto. Ahí está, ¿de acuerdo? Avanzamos entonces. Vamos ahora sí a la segunda parte. Vamos a la segunda parte, ¿de acuerdo? Avanzamos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora cilindro. ¿Qué es un cilindro? Bueno, de repente nosotros, o la mayoría de ustedes también, de repente ha visto el Chavo, ¿no? El Chavo cuando se va a dormir supuestamente se va a su cilindro, entonces más o menos tenemos una idea de un cilindro. ¿Qué va a ser un cilindro? Básicamente es un sólido geométrico circular que posee sus dos caras paralelas, van a ser circulares. Bueno, en algunos libros inclusive se va a recalcar que las caras no necesariamente son círculos, pueden ser regiones que tienen porciones de círculos también, ¿no? Inclusive pueden ser regiones, digamos, elípticas también, ¿no? Ya eso es otro nivel, ya en otras palabras, ¿no? Para analizar ya es, digamos, hay que hacer un análisis más, digamos, más exhaustivo, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en los cilindros circulares, ¿de acuerdo? Ahí está, tenemos aquí, los cilindros pueden ser básicamente de dos tipos. Pueden ser rectos o pueden ser también oblicuos. Al igual que los prismas, ¿de acuerdo? Pueden ser rectos o pueden ser oblicuos. Para el caso del recto, obviamente ya sabemos que en este caso esta línea, que ya vamos a ver su nombre, se llama generatriz, ¿de acuerdo? La generatriz va a ser perpendicular a su base, ¿de acuerdo? En cambio, en un cilindro oblicuo, la generatriz no es perpendicular con la base, ¿no? Siempre va a formar un ángulo como mencionamos acá, ¿de acuerdo? Ahí está. Normalmente la generatriz es aquella línea que en este caso une los dos centros, ¿de acuerdo? Entonces la altura en el cilindro oblicuo es distinta a la longitud de la generatriz. En un cilindro recto la altura es igual a la generatriz, ¿de acuerdo? Ahí está. Pero las caras opuestas son circulares, ¿correcto? Eso es lo que hay que tener presente para esta parte. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, avancemos un poco más. Ahí está, cilindro circular recto o mejor dicho, cilindro de revolución. Acá viene una definición muy importante. Acá ya empiezan a surgir las superficies o regiones de revolución, ¿de acuerdo? ¿Qué son las regiones o mejor dicho, los sólidos de revolución? Muy bien, básicamente los sólidos o las figuras de revolución van a ser aquellas que se van a formar al hacer rotar o girar en torno a un eje a una superficie, ¿de acuerdo? A una superficie. A ver, vamos a ver. Básicamente en este caso el cilindro circular recto de revolución se va a generar al girar una región rectangular una vuelta alrededor de un eje, ¿de acuerdo? Un eje que va a contener a uno de los lados.
cualquiera de los lados, pero solamente un eje. Y las bases van a ser círculos y la altura va a medir igual que su generatriz. A ver, veamos un ejemplo. Ahí está. Tenemos acá esta figurita. Recuerda que también se llama cilindro circular recto. Ajá, tenemos acá, mira, vemos un pequeño rectángulo. Este es el, digamos, el largo H y el ancho R, ¿de acuerdo? Tomamos como referencia este eje, el eje y lo que vamos a hacer es rotar este eje 360 grados en torno a él. Esta figura, mejor dicho, en torno a este eje, ¿no? 360 grados y vamos a tener una figura semejante a la que tenemos acá. Ah, entonces esta nueva figura formada se llama cilindro circular recto, o mejor dicho, cilindro de revolución. Entonces acá se ha formado un círculo de radio R, acá igual, y este es el contorno, ¿no? Entonces así vamos a formar nosotros el cilindro de revolución, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más tenemos? Número 1, primera característica, área de la superficie lateral. Bien, para calcular el área de superficie lateral de un cilindro, tenemos que tener presente lo siguiente. A ver, el área lateral de un cilindro circular recto es igual al producto de la longitud de la circunferencia de su base por su respectiva altura. ¿Cómo es eso? Ahí está, esta es la formulita. La longitud de un círculo o de una circunferencia es simplemente 2 veces pi por el radio. ¿De acuerdo? Entonces el área de la superficie lateral será 2pi por r por h. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a considerar. Consideramos 2pi por r por h. Área de la superficie lateral. El área de superficie total, bueno, para encontrar el área de superficie total, al igual que el prisma, tenemos que sumar el área lateral más el área de sus dos bases. ¿De acuerdo? Ahí está. Y la ecuación que nosotros vamos a generar va a ser 2pi por r multiplicado por h más r, donde h obviamente es la altura de ese cilindro, ¿no? Ahí está. Recuerda que el cilindro está dado según la figurita anterior, ¿no? Ahí está. Estamos considerando esta definición, ¿no? La longitud aquí es 2pi por r. Si lo multiplicamos por h, tenemos el área de la superficie lateral. El volumen vamos a calcular como el área de la base, pi por r cuadrado, por la respectiva altura, ¿no? Y es lo que tenemos en esta parte. Ahí está, ¿de acuerdo? H es la longitud, R es la longitud del radio de la base. El área de la superficie lateral, 2pi por r por h. El área de la superficie total es 2pi por r por h más r. Recuerda que acá estamos sumando las dos áreas de sus bases. Base superior, base inferior, ¿no? Más el área de la superficie lateral, ¿no? Y vamos a generar esta ecuación. Recuerda que h es la longitud de su altura y r es la longitud del radio de su base, ¿correcto? Muy bien, a ver, avanzamos. ¿Qué nos falta? Nos falta definir su volumen, ¿no? Ahí está. Bueno, para cilindros semejantes, dice, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Bueno, acá tenemos una relación. Para todo cilindro semejante, bueno, se cumple que el área total es proporcional al área total. Bueno, el área total de cada uno de los cilindros es proporcional. Y es proporcional también a su área lateral y proporcional a sus elementos homólogos, pero elevados al cuadrado. H cuadrado como H minúscula al cuadrado. R mayúscula al cuadrado como R minúscula al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener presente nosotros. ¿Qué más tenemos? Volumen, acá está lo que faltaba, ¿no? Volumen del cilindro circular recto. Bien, el volumen en todo cilindro circular recto se va a definir como el producto del área de la base con su respectiva altura o generatriz. ¿De acuerdo? Ahí está. Volumen es pi por r cuadrado por la altura. ¿De acuerdo? Con eso vamos a calcular el volumen del cilindro circular recto, ¿no? Ahora, desarrollo de la superficie de un cilindro. ¿Cómo es esto? El desarrollo de la superficie de un cilindro es cuando nosotros cortamos el contorno de las bases y simplemente a partir de un corte vertical, a partir de dos puntos, digamos, opuestos de sus bases, hacemos el desarrollo del cilindro y vamos a tener una expresión semejante a la que tenemos acá, ¿no? Imagínate acá el cilindro, tomamos acá una tijera, hacemos el corte, por acá igual hacemos el corte en la otra base y desdoblamos el cilindro, ¿no? Obviamente también tenemos que hacer un corte transversal, ¿no? Un corte vertical. Hacemos ese corte y vamos a tener una superficie como la que tenemos acá. La superficie lateral entonces es un rectángulo, ¿de acuerdo? Y en las partes superiores vamos a tener un círculo que representa a la base superior y otro círculo en la parte inferior que representa la base obviamente inferior, ¿no? El largo de ese rectángulo va a ser 2pi por r y el alto o el ancho en este caso va a ser la altura del cilindro, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro son
dos círculos y un rectángulo, ¿correcto? Algo más que queríamos mencionar es que en algunos textos o en algunos problemas te van a decir la superficie axial. ¿Qué cosa es la superficie axial, no? Bueno, la superficie axial es cuando nosotros tracemos un plano que pase exactamente por el centro del cilindro. Entonces, al trazar un plano por esta, digamos, por el centro del cilindro, se va a formar un cuadrilátero, que en este caso va a ser un rectángulo, ¿de acuerdo? Eso se va a llamar superficie axial. Entonces, en ese rectángulo, sus dimensiones, ¿cuáles son? Van a ser 2R y la altura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí en algún problema nos puede decir la superficie axial de un cilindro es un cuadrado. Entonces nos están diciendo que la altura es dos veces el radio del círculo, ¿no? O sea, si el radio es R, la altura es 2R, ¿no? ¿De acuerdo? Eso hay que tener presente, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en esta parte de cilindros, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, avanzamos. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya creo que ya tenemos todas las definiciones. Solamente nos falta ahora de repente ver algunas aplicaciones. A ver, vamos a ver. Aplicaciones. Vamos a ver. Veamos. Primera aplicación. Aplicación número uno nos dice lo siguiente. Dice, en la figura se muestra el desarrollo de la superficie lateral de un prisma cuadrangular regular de altura 9. Calcule su volumen. Vamos a calcular el volumen entonces de un prisma, en este caso cuadrangular, ¿no? Muy, vamos a ver, veamos aquí la solución. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá el desarrollo de la superficie. Ojo, que este es el desarrollo solo de la superficie lateral. Tenemos acá esta longitud es 9 y esta longitud de los vértices opuestos es 15. Muy bien, a ver, vamos a ver. Nos piden calcular el volumen. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Solución. Paso número uno, vamos a formar el prisma cuadrangular solicitado, ¿no? Mira, a ver, se supone que, digamos, este segmento es determinado a la hora de desdoblar el contorno de la base. Como es un prisma regular, cuadrangular regular, quiere decir que la base es un cuadrado. Por lo tanto, tiene cuatro longitudes, una longitud como 4, ¿de acuerdo? Entonces tienes acá 4L como cateto, digamos. Recuerda que acá es un rectángulo porque es un prisma regular, ¿no? Entonces los ángulos de acá son rectos, ¿no? Entonces cateto 1, 9, cateto 2, 4L, hipotenusa 15, ¿de acuerdo? Entonces juntamos aquí y formamos este prisma. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, digamos, algunos pasos adicionales, ¿no? Recuerda que necesitamos la lista de la base. ¿Cómo hacemos? Simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? 4 al cuadrado más 9 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado, ¿no? Desdoblamos ahí y en esta oportunidad nos sale que L vale 3. Entonces, si L vale 3, ya podemos hallar el volumen del prisma. ¿Cómo se halla el volumen del prisma? Área de la base por su altura, ¿no? Como es un cuadrado, será 3 al cuadrado. La altura es 9, tendríamos 9 por 9, 81, ¿no? Por lo tanto, el volumen será 81 unidades cúbicas, ¿no? Tenemos ahí el volumen para nuestro prisma recto, ¿de acuerdo? Bien, a ver, repetimos nuevamente la solución de esta preguntita, a ver, para que quede claro. Nos dice, en la figura se muestra el desarrollo de la superficie lateral de un prisma cuadrangular regular de altura 9. Calcula su volumen. Esta es la altura, quiere decir que este segmento representa la longitud de su superficie o del, digamos, de la parte lateral, ¿no? De la base. Las cuatro aristas, en otras palabras. Cuatro aristas están contenidas acá. Y tenemos esta figurita, entonces, L, juntamos acá estos extremos y formamos esta figurita, ¿no? Esta diagonal vale 15, altura 9, acá 4L. Bien, entonces, como se supone que es un prisma recto, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí está 15, 9, 4L, ¿no? 4L cuadrado más 9 al cuadrado nos da 15 al cuadrado. Despejando el teorema de Pitágoras nos sale que L vale 3, ¿de acuerdo? Ahora, si L vale 3, entonces acá tenemos un cuadrado del lado 3 y la altura 9. Con eso ya puedo calcular el volumen del prisma, ¿no? Área de la base por la altura. Como la base es un cuadrado, será 3 al cuadrado. Y la altura 9, ¿no? 3 al cuadrado 9, 9 por 9, 81. Por lo tanto, nuestro volumen será 81 unidades cúbicas, ¿no? Tenemos ahí la respuesta para esta preguntita número 1. ¿De acuerdo? 81 unidades cúbicas. Bien, a ver, avancemos un poco más, veamos qué otro ejemplito tenemos por aquí. Ahí está, ¿no? Dice, calcula el volumen del rectoedro mostrado. Si 20 unidades cuadradas, 24 unidades cuadradas y 30 unidades cuadradas son las áreas
de sus caras, o sea, de sus tres caras distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser de repente esta la cara superior, esta es la cara lateral derecha, digamos así, y esta es la cara frontal, ¿no? La que está acá adelante, este rectángulo. Este es de este rectángulo y este es del rectángulo superior, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros para encontrar el volumen de este rectoedro, ¿no? Muy bien, vamos a ver, ¿no? Entonces acá ya está un poco más complicado. ¿Cómo calculamos el volumen de un rectoedro? A ver, recordando la definición. La definición dice que el volumen de un rectoedro se encuentra a área de la base por su altura, ¿no? O mejor dicho, en forma genérica, el producto de sus tres dimensiones. Entonces necesito de repente calcular arista 1, arista 2 y arista 3, ¿no? Producto de esas tres me da el volumen del rectoedro. Entonces necesito esas tres dimensiones. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a tratar de encontrar esas tres dimensiones entonces. O algún dato, algún indicio para tener esas tres dimensiones o el producto de ellos. Recuerda que el producto nos da el volumen. Muy bien, veamos la solución entonces. Solución para esta preguntita. A ver, veamos. Del gráfico tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer nosotros, vamos a llamar dimensión 1 A unidades, dimensión 2 B unidades, dimensión 3 C unidades. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener nosotros. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es ahora lo siguiente. Vamos a calcular las áreas de cada una de las caras en función a los datos que tenemos acá. ¿De acuerdo? A ver, si este es C, este segmento de acá es C. Por lo tanto, el área de esta cara será A por C. O sea, 24 sería A por C, por decir así, ¿no? De la cara lateral derecha, digamos así, su área va a ser B por C. Y obviamente eso es 20. Para la cara superior, arista A, arista B, o sea, A por B sería 30, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner aquí, ¿no? El área de cada una de las caras será A por B, 30 unidades cuadradas, B por C, 20 unidades cuadradas, y A por C, 24 unidades cuadradas, ¿no? Por decir así. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a multiplicar estas tres dimensiones, los tres elementos, y vamos a tener, a ver, multiplicando A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, ¿no? Lo juntamos y vamos a tener esta expresión. Si multiplicamos estos tres numeritos, vamos a tener 14.400 unidades elevado a la sexta, ¿no? Recuerda que estos tres se multiplican también. U cuadrado por U cuadrado por U cuadrado, U a la sexta, ¿de acuerdo? Entonces, luego de tener este valor, entonces simplemente traemos la raíz cuadrada y vamos a tener que A por B por C es igual a 120, ¿no? 120 unidades cúbicas. ¿Y qué cosa es A por B por C? Simplemente A por B por C es el volumen de este cuerpo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta para este ejemplito será 120 unidades cúbicas. O sea, en otras palabras, no fue necesario encontrar los valores de A, B y C, ¿no? Claro que se podría hacer, ¿no? Tendríamos que resolver cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si tú reemplazas 120 acá, dices, si A por B vale 30 y A por B por C 120, entonces se vale 4. Si B por C vale 20 y A por B por C 120, A valdría 6. Si A vale 6, C vale 4. Si A vale 6, B vale 5, ¿no? Entonces las dimensiones son 4, 5 y 6, ¿no? Y tienes ahí, digamos, la respuesta, ¿no? Por ejemplo, también te pueden haber preguntado cuánto es la longitud de su diagonal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También te pueden hacer esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, si tienes tú las aristas, ya puedes calcular, digamos, esa dimensión, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué nos preguntaron aquí en este ejemplito? Nos preguntaban el volumen, nos daban al área de sus tres caras distintas y obviamente lo que estamos haciendo nosotros es nombrar las dimensiones de sus tres aristas distintas, ¿no? A, B y C. Aplicamos la definición de área de las caras, A por B, llamamos 30, B por C 20 y A por C 24. Multiplicamos las tres, nos sale A por B por C al cuadrado. Pero recuerda que A por B por C es el volumen. Extraemos la raíz y nos sale el volumen de este prisma, ¿no? En este caso de este rectoedro, ¿no? Tenemos ahí como respuesta 120 unidades cúbicas, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, avancemos un poquito más, avancemos. Vamos a la pregunta número, siguiente preguntita, ¿no? Siguiente ejemplito. A ver, dice, en la figura O y O' son centro de las bases del cilindro circular recto. Calcule su volumen. Tenemos acá un cilindro circular recto, tomamos en su generatriz, en su altura, un punto, tal de que dista de la base superior 2 unidades y el otro dista de la base inferior 8 unidades. Nos piden calcular el volumen, nada más. Ah, pero acá forma un ángulo recto. Eso hay que tener presente, eso es importante para resolver este problema, ¿no?
Bien, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ver, solución. Veamos la solución para esta pregunta. Bien, vamos a ver, usemos el gráfico. El gráfico es muy importante. Bien, vamos a trazar qué cosa. Recuerda que este es un punto de tangencia para el círculo, ¿no? Entonces trazamos este radio, vamos a llegar en forma perpendicular. Lo mismo hacemos aquí, pero ten presente que si este radio es R, este radio también es R, ¿no? Ahora, ya vemos este angulito beta y este angulito alfa. Como acá es 90 grados, este será beta y por lo tanto este será alfa. Muy bien, quiere decir que estos dos triángulos rectángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen sus dos ángulos agudos iguales, pues, obviamente, ¿no? Basta con un ángulo agudo, ¿no? Entonces, podemos usar la proporcionalidad y semejanza para estos dos triangulitos. Con ello nos va a encontrar el valor, vamos a encontrar el valor de R y ya prácticamente el volumen estaría dado, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces? Bien, recordemos las relaciones de proporcionalidad o de repente un operador trigonométrico, ¿no? También puede ser, ¿no? Calculemos R por semejanza, ¿no? Acá tenemos la solución. Semejanza, decimos, a ver, decimos aquí a beta se lo pone R, aquí a beta se lo pone 8. Entonces R es a 8, como alfa es a 2, aquí alfa es a R, ¿no? 2 es a R. A ver, repetimos. A beta se lo pone acá, en el pequeñito, a beta se lo pone R, en el otro a beta se lo pone 8. R es a 8, como a alfa se lo pone 2, a alfa se lo pone R, como 2 es a R. Multiplicamos en aspa, nos sale R cuadrado es igual a 16, con ello obtenemos que R vale 4. Ya tenemos R. ¿Qué cosa es R minúscula? Es el radio de la circunferencia que contiene a su base. Ah, entonces conociendo el radio ya prácticamente tenemos todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la altura del cilindro vale 8 más 2, o sea, 10. Ya tengo la altura, tengo el radio de la base, ya puedo calcular su volumen, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Paso número 2, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado. Acá ha faltado el radio, ¿no? Es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿no? Pi por el radio, que vale 4 al cuadrado, por 10, que es la altura, ¿no? 4 al cuadrado es 16, 16 pi por 10, 160 pi unidades cúbicas será el volumen del cilindro solicitado, ¿no? Tenemos ahí entonces el valor para este caso, ¿correcto? Entonces, ¿qué hemos hecho para esta preguntita, no? Nos pedían lo siguiente, ¿no? Nos decían en la figura O y O' son los centros de las bases del cilindro circular recto. Calcule su volumen. Acá está el cilindro, centro O, centro O', ¿no? Acá dice 2 unidades de longitud, acá hay 8 unidades de longitud. Ángulo recto. Bien, aprovechamos esto como nosotros hemos visto que este es punto de tangencia para el círculo, igual en la parte inferior, como es recto, al unirlo vas a formar un ángulo recto. Igual por acá, ¿no? Entonces, luego de tener esos ángulos rectos, observamos que si él es beta y él es alfa, como acá es 90, él será beta y él será alfa. ¿De acuerdo? Entonces decimos que estos triangulitos, rectángulos, son semejantes, ¿de acuerdo? Son semejantes. Los triángulos son semejantes. Entonces, para encontrar R, recuerda que esto vale R y esto vale R, vamos a usar la proporcionalidad y semejanza de estos dos triángulos rectángulos. Aquí a alfa se lo pone 2, aquí a alfa se lo pone R. Aquí a beta se lo pone R, aquí a beta se lo pone 8. Ahí formamos nuestra relación, ¿no? R es a 8 como 2 es a R. Multiplicamos en aspa y tenemos R cuadrado igual a 16, por lo tanto R será igual a 4, ¿no? Tenemos ahí la relación. Entonces, si R vale 4, reemplazamos ¿en dónde? En la formulita para el cálculo del volumen. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pi por radio al cuadrado por la altura. Mejor dicho, área de la base por la altura, ¿no? Pi por radio, que vale 4 elevado al cuadrado, por 10, que es la altura. 4 al cuadrado, 16 por 10, 160. Por lo tanto, el volumen será 160 volumen del cilindro. 160 pi unidades cúbicas. Si tenemos ahí la respuesta para este ejemplito, ¿de acuerdo?